Hola, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí de nuevo. Vamos a hacer otro nuevo programa de Carta Blanca y vamos a contestar con muchísimo cariño pues a esta pregunta que me ha hecho esta señorita Raquel, y me decía que qué opinaba sobre, o qué opinaba desde mi punto de vista como acupuntor tradicional sobre psicología infantil. Vamos, en definitiva, o qué opinaba sobre los niños en cuanto a sus trastornos psicológicos, tanto en su edad temprana como la posible salud mental que pueden tener cuando ese cuerpo ya ha crecido lo suficiente y se convierte en adulto. Entonces, pues, bueno, esto es un tema bastante delicado. En primer lugar, tengo que decir honradamente que sobre psicología ya me he pronunciado más de una vez, y yo veo esta psicología como, pues como un globo, ¿no? Un globo que tiene una cuerdecita, un globo lleno de gas, que de buenas a primeras se soltó de una mano y anda por ahí, pues muchas veces pendiente o cogiendo direcciones, dependiendo del tipo de viento que sopla, de las direcciones, de tal manera que para ver a una persona solamente por sus manifestaciones o su psicología, entre comillas, digamos que es una forma, creemos nosotros, y creo yo en este caso, es una forma bastante coja de ver un todo de una persona. Ya decíamos, o ya te decía, que en otras ocasiones, que si no vemos esa relación tanto psíquica o psicológica, una manifestación psicológica, relacionando precisamente esa sintomatología que se da en la parte física, en la parte material, y también dependiendo mucho de la zona en que se produce y las manifestaciones que da esa persona, pues ahí no podemos hacer, o yo al menos no puedo hacer nada. Y entonces, bueno, está claro que el tema de la psicología ya todos sabemos, pues por dónde va, ¿no? O el apoyo que puede dar en un momento determinado. Entonces, con respecto a los niños, tengo que decir que, bueno, es un tema bastante, para mí, quizás sea de los que más respeto merecen, ¿no? En el sentido que, si partimos de la base, independientemente de constituciones, que posteriormente dará un tipo de manifestación muy determinada cuando sean mayores, pues yo pienso que no hay ningún niño que nazca con mala leche o se críe con mala leche. En el sentido que, como una persona, yo lo veo como una cosa blanca en el sentido de que un cerebro pues en potencia, que se está desarrollando, digámoslo así, y que con el tiempo, dependiendo mucho de la educación, y por ahí voy a entrar, educación a tres niveles, por supuesto, a un nivel de una educación familiar, una educación escolar y, por supuesto, una educación a nivel universitario. De tal manera que hasta los 30 años, 35, incluso 40 años, esa persona adulta, pues creo que no ha terminado su formación, tanto como personal, moral e incluso profesional, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues estos niños, ya digo que yo no conozco a ningún niño que de primeras tenga mala leche, porque todos han mamado buena leche, o hemos mamado buena leche a costa incluso de la propia estructura de la madre. Entonces ya cuando sale al mundo es como una cosa en blanco, donde muchísimas cosas, y sobre todo con estos tres factores, digamos, educacionales, pues va a impresionar incluso puede alterar su forma de ser, ¿no? Que junto, ya hemos dicho en otras ocasiones, en otros programas, junto a esa constitución y esos dónde vive y qué clima hace, etcétera, etcétera, va a conformar de una manera pues ese individuo, ¿no? Entonces es importante que yo siempre enfoco, y así me han enseñado, el tema de esa psicología infantil, que yo retiro esa palabra, sino ese niño, primeramente, pues nace como todos, ¿no? Es un ser vivo, un ser natural, en definitiva, pues una especie de carne con ojos, ¿no? En el sentido que es susceptible de impresionarse y pues muchísimas cosas, ¿no? O un montón de información que le va a venir, y dependiendo mucho de la información que le llegue en un sentido o en el otro, luego iremos poniendo ejemplos que estamos viendo en la vida cotidiana, pues ese niño ya pues va a marcar, por supuesto, todo el resto de su vida, ¿no?
Entonces, para mí, ese tema de educación, por supuesto, y sobre todo tratándose de niños, es fundamental e importante. Entonces, la educación es como la crianza, ¿no? O la enseñanza y la doctrina que se da a los niños o a los jóvenes por medio de los preceptos, de los ejercicios, de los ejemplos, etcétera, etcétera. Y es un cultivo físico, es un cultivo intelectual y, por supuesto, es un cultivo moral de todos los seres susceptibles, de todos los seres naturales, de todos los nacidos vivos, digamos así, susceptibles de ese desarrollo y de ese perfeccionamiento fundamentalmente. Entonces, como está claro, es un tema que esa educación no crea absolutamente ningún ser vivo, solamente lo hace desarrollarse, ¿no? O, dicho de otra manera, es el que pone en acción las facultades contenidas dentro de esa propia naturaleza. Entonces eso está claro, ¿no? Esa educación lo que hace es que tiende a perfeccionar esas facultades, tanto morales, repito, intelectuales e incluso físicas. Y también, por supuesto, tiende a, otra palabra sería instruir, ¿no? Que es el desarrollo precisamente de esas facultades intelectuales fundamentalmente. Entonces eso es indiscutible, ¿no? Que la naturaleza no crea ninguna educación, sino que solamente cría en primera instancia como materias groseras, ¿no? Como decía antes, groseras e informes, Entonces, si esto lo dejáramos sin ningún tipo de impresionar, solamente por la misma vida en esa naturaleza, pues criaría pues, a salvajes, ¿no? Digamos así, pedazos de carne con ojos, como decíamos anteriormente. Entonces ya decía, ya me acuerdo un poco lo que decía Arquímedes, ¿no? Que dadme una palanca y un punto de apoyo y con ello moveré al mundo, ¿no? Entonces cualquier otra persona, yo me estoy acordando ahora de una cosa que venía leyendo, que decía que también un principio de Arquímedes decía que todo cuerpo sumergido en un líquido, decía que si no ha vuelto a la superficie aproximadamente en media hora, pues ya lo podemos dar por perdida, ¿no? Entonces me estoy acordando porque venía leyendo en el libro pues una anécdota que le decía pues un alumno de Peñalver pues en un examen de selectividad o algo así, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues me he reído bastante y me ha venido a la cabeza pues una cosa con la otra, ¿no? Entonces, esta educación, por supuesto que va variando según los sistemas, ¿no? Va variando de una forma natural, de acuerdo también muchas veces a los procedimientos que obedecen muchas veces a los grados de conocimiento científicos, que son importantes. Pues ahí tenemos pues todos los datos, las experiencias, etcétera, etcétera, ¿no? También depende mucho esa educación o esos sistemas educativos de la organización social, también depende de la filosofía dominante e incluso depende de las necesidades tanto reales e incluso como ficticias, ¿no? Entonces, como es lógico, pues en un estado, digamos, de guerra, pues imaginemos a los espartanos, los ciudadanos de Esparta, pues estaban continuamente en un estado de guerra, pues entonces casi toda la educación que recibían los niños era precisamente pues para defenderse, para luchar, porque esa generación, digamos así, pues así se lo exigía, ¿no? Al igual que, bueno, pues en otras épocas, en la época de Platón, supongo, pues ahí se le daba muchísima importancia al sistema educativo precisamente para desarrollar más la inteligencia por la época de tanto pensador o la época en que marcó este señor, ¿no? Entonces, claro, tú me dirás, bueno, entonces, ¿qué hacemos, no? Entonces, está claro que las partes totalistas, en ese sentido, hablando sobre educación, pues no van a ser como, no son tan rígidas, ¿no? De tal manera que si solamente estamos cultivando la materia, digamos, el cuerpo físico, pues solamente vamos a tener, pues unos cuerpos o una nación de atletas que cada 4 años, pues nos van a dar, pues muchísimas digamos, alegrías, ¿no? Pero sin embargo, pues vamos a tener pues unos atletas con una cabeza completamente embotada, ¿no? Pues poco inteligentes, poco desarrollados de una forma intelectual, ¿no? Al igual que si cultivamos exclusivamente pues la inteligencia, lo que vamos a conseguir es que vamos a crear unos cerebros magníficos,
pero más que nada unos cerebros pues anémicos, ¿no? Unos cabezones con un cuerpo pues más o menos enfermizo, ¿no? Y por otro lado, si también es posible que si cultivamos el físico, la materia, y cultivamos la inteligencia, pues por supuesto vamos a tener unos seres, unos individuos, una nación entera, digamos así, con, bueno, pues muy guapos, pero seguramente pues muy listos, muy inteligentes, incluso también viciosos, ¿no? En el sentido de que al faltar esa educación moral, pues sí, vamos a tener muchos, digamos, individuos muy legales, digamos así, en cuanto a esas otras corrientes, pero seguramente unos inmorales, ¿no? Entonces, en ese sentido, tampoco nos va a servir demasiado. Entonces, también es cierto que, bueno, quizá un poco cultivando absolutamente todas las materias o enfocando en todos los sentidos, quizá pues consigamos pues unos niños pues bien enfocados para que cuando sean mayores, en ese sentido, pues, bueno, pues sean completos, ¿no? Y sirvan a la sociedad y luego la sociedad les revierta precisamente todo lo que ellos necesiten. Entonces, ahí es fundamental, después de esa primera etapa, pues, bueno, la etapa familiar, ¿no? Entonces, en ese sentido, hoy en día, vamos, yo voy por la calle tranquilamente y puedo ver como que hay muchas gabinetes de psicología infantil y tal. Parece ser que ahora, pues a los niños tienen más trastornos psicológicos, ¿no? O que son niños más susceptibles de tener alguna conducta pues que no es muy normal, digamos así, ¿no? Entonces, eso es, vamos, yo normalmente, pues cuando estoy paseando en cualquier otro rato, pues a mí me da que pensar, ¿no? Entonces, lógicamente, los tiempos que estamos corriendo, pues ahora, pues no son como los que yo corría hace 30 o 35 años, ¿no? Sino que, bueno, pues nosotros, nuestra generación se ha podido criar en un ambiente más familiar, ni mejor ni peor, solamente distinto, en el sentido que, bueno, pues el hombre tenía un papel, pues parecido al que tiene ahora, pero la mujer en ese sentido, en este caso la madre, pues tenía pues un papel, digamos, mucho más sufrido, mucho más de educar a los hijos o por lo menos gobernarlos en el mejor sentido de la palabra en casa, ¿no? De tal manera desde, bueno, pues dándoles el pertinente cariño y sobre todo estando en la crianza, instruyendo a esos hijos, en ese sentido, en el tiempo en que estaban en casa, precisamente con ese contacto más físico, ¿no? De tal manera que, bueno, pues luego incluso en el tema de la alimentación también eran otros tiempos en que no había quizá pues tantas cosas, ¿no? Y no había tanta publicidad y no había tantas estas cuestiones que tú puedes ver, ¿no? Entonces, sobre ese particular, a un niño, desde la mismísima educación, ahora mismo, si tenemos los dos padres que están trabajando, yo no estoy hablando de que ni vamos a entrar en el sentido de que tampoco voy a discutir, ni muchísimo, o no quiero entablar una discusión sobre si la mujer o el hombre tienen que trabajar, si se tiene que quedar en casa, la mujer salir, entrar, quedarse en el primer piso, lo que sea. Eso no vamos a entrar, sino sencillamente en cuestión de los niños, única y exclusivamente el porqué de estos trastornos, ¿no? Entonces está claro que ahora del hombre y la mujer, pues normalmente han salido al mercado o al ámbito más laboral, de tal manera que los dos están trabajando y pasan muchísimas horas fuera de casa, con lo que normalmente a los niños, ya desde muy temprana edad, pues incluso pues desde el año y medio, 2 años, pues suelen ir ya pues a unos sitios muy determinados donde los cuidan, ¿no? Pues van a cuidadorías o guarderías o colegios infantiles, o podemos llamar el nombre que queramos, ¿no? De tal manera que, bueno, pues eso aparentemente no hay ningún problema, pues hay un personal que está muy cualificado para guardar a esos niños y ya son instruidos desde muy pequeños pues a leer, a escribir, a jugar, a esas relaciones sociales, a coger gripes en conjunto, a coger enfriamientos, diarreitas, etcétera, etcétera. Pero precisamente eso es un tema, Cuando vienen esos dos padres, después de, imaginemos, de esa jornada laboral, llena de estrés, llena de follones, dentro de ese nerviosismo típico de los tiempos en que corre,
pues lógicamente tanto el padre como la madre, pues como diríamos allí, pues no viene para muchas hostias, ¿no? Es decir, que vienen cansados, vienen estresados, muchas veces no son capaces no son capaces de dejar los problemas en el felpudo de la puerta y entrar limpitos, sino que eso pues genera un ambiente, digamos, pues al salón de estar de la casa, ¿no? Donde lógicamente pues ese niño, como tal niño, como ese animal que se va instruyendo, que va captando absolutamente todo, pues está pendiente, quizá pendiente en el sentido porque yo me estoy acordando de mí mismo en ese sentido, ¿no? Y cuando yo era pequeño pues estaba pendiente cuando venía mi padre de trabajar y dependía pues cómo venía, pues yo estaba muy atento a ver qué hacía mi padre, que es que coño, es que era mi padre, al igual que estaba pendiente de cuando venían mis hermanos o cuando venía mi madre, entraba de una manera o entraba de otra, o cuando hablaban los dos yo enseguida captaba a ver qué es lo que está pasando. Yo no entendía nada, pero captaba esas sensaciones en primera instancia que por supuesto pues de alguna manera o en la parte que sea pues han marcado pues lógicamente pues mi personalidad en ese sentido, ¿no? O mi forma de ser o de entender una parte importante, pues la vida, pues tal y como la estoy viendo ahora, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que está ese niño pues en el salón, pues que lógicamente quiere estar con sus padres, que para eso pues, lo ha engendrado y uno y la otra lo ha concebido y ha nacido y son sus padres, y entonces como está claro, pues quiere tener ese contacto filial, e incluso, pues, yo qué sé, pues que el niño está pendiente, pues es un ser muy egoísta, quiere estar pendiente, quiere jugar con ellos, o les pregunta cualquier cosa, etcétera, etcétera. Muchas veces, cuando vienen con 2 o 3 cables cruzados, yo qué sé, pues porque la mujer ha tenido un golpe cuando venía por la casa, o le han dado un pellizco en el culo cuando venía en el metro, o ha tenido tal bronca, y el marido, pues parece ser que hay una regulación de empleo, y no sé qué, y ahora pues no llego a estas ventas, o yo qué sé, o cualquier otro problema, ¿no? De tal manera que ya vienen cansados y con la cabeza bastante caliente, ¿no? Entonces ese niño, como ser natural que no entiende absolutamente nada, pues quiere jugar y por supuesto como es un bicho en el sentido más cariñoso de la palabra, pues quiere llamar mucho la atención. Si estos padres están muy nerviosos o están cansados, pues tampoco van a tener mucha gracia o muchas ganas de estar ahí, ahora pegarse con ese niño pues 1 hora, hora y media, 2 horas, o esa mujer, o esa madre, pues hacer ahora pues la cena, o hacer la cena los dos, el marido y la mujer, porque ahora eso está así. Entonces, lo que quieren sobre todo es que ese niño esté quieto, ¿no? Esté quieto y más o menos esté... bueno, es un punto de vista, ¿no? Que esté más o menos callado, que no dé mucho mal, porque quizá pues en ese sentido pues la señora, entre que el follón que tiene, el dolor de cabeza y que yo qué sé, pues cualquier otra circunstancia pues no está para muchas tonterías, ¿no? Entonces automáticamente ese niño va a tener otra reacción, el que aprende rápidamente, ¿no? Hombre, parece ser que aquí la cuestión es estar callado, ¿no? Estar callado o conseguir, entonces ya va imponiendo pequeños impuestos a esos padres, de tal manera que yo quiero esto, yo quiero lo otro, una reacción muy típica es que para conseguir esto tengo que hacer esto otro, porque la reacción de mis padres es esta, de tal manera que ese niño pues ya está cogiendo por el gañote pues a sus padres, ¿no? De tal manera que, bueno, en ese sentido quizá por una de esas circunstancias, también otras muchas, quizá ese niño no está creciendo o no está siendo instruido pues para lo que, pues cuando sea mayor, ¿no? Podemos decir.